Buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. En el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Doctorado fundado y coordinado en su tercera corte por el doctor Rigoberto Pupo, doctor honoris causa de la Universidad Multidiversidad Cultural de Morán. Está inscrito en la Universidad José Martí de Latinoamérica y estamos en el último módulo, el módulo 8, en el ensayo y su discurso hermenéutico complejo, hoy 25 de mayo de 2021, con el cuerpo encuarentenado más la mente volando como águila, y nos estamos narrando la asignación número 5. Seguimos señalando diferencias del ensayo respecto a otros géneros, como ya lo hemos venido dando en las asignaciones anteriores. Y es que para señalar esas diferencias respecto a otros géneros he seleccionado estos cuadros multicolores para entender esa gran diferencia de ese amarillo que resalta entre todos y que es el ensayo en mi manera utópica de mirar en la imagen. Declaro que todas las imágenes que usaré son con fines didácticos, mas no con fines lucrativos, y agradezco a todos los autores de la red y así como a las obras citadas que aparecen en la referencia, y agradezco la comprensión al respecto. Estas diferencias con respecto a otros géneros del ensayo son tan notables como ese color amarillo que resalta allí en esos cuadros, porque a diferencia de la novela, en que la imaginación narrativa juega un papel fundamental, podría decirse que el ensayo y el artículo literario transitan por cauces más estrechos, tienen unas reglas más limitadas y precisas. Un artículo literario puede reducirse en el fondo a una idea bastante simple, pero revestida de un bonito envoltorio que lo convierte en un texto atractivo a los ojos de los lectores. Como el relato corto, el artículo literario tiene unos contornos definidos que no permiten las divagaciones ni las digresiones excesivamente largas, pero muy oportunas o pertinentes que sean. Es el núcleo de un átomo mostrado en su esencia más pura, simple y perfecto, sin adornos ni alharacas. Por su parte, el ensayo también se encierra en ese férreo cortese que no le permite aventurarse por veredas desconocidas, ni recrearse en la belleza del lenguaje, ni jugar ociosamente con sus contenidos, porque sus códigos estrictos impiden a la prosa soltarse el pelo y dejarse llevar por el arrebato de la creatividad desbordante, como lo hace el ensayo. Y es que un artículo literario, un ensayo, un relato corto, se sabe perfectamente dónde empieza y dónde termina, inclusive antes de sentarse a escribirlo, porque la propia naturaleza de sus géneros marca la pauta para ser abordados con éxito. En cambio, la novela es un artilugio de ficción alimentado en los sueños de la imaginación, con una desventura que posee la libertad suficiente para innovar, mezclar elementos heterogéneos o dispersos y transgredir los límites y la frontera. Estamos allí citando la fuente que estamos parafraseando, y resulta inconcluso que una novela resulte menos importante que lo que afirma en ella, porque hay zonas muy oscuras, espacios blancos en forma inesperada, lo que no ocurre con el ensayo. Y es que el ensayo, a diferencia de otros géneros, por ejemplo en la novela, que es un entramado arborescente que podría llegar a ramificarse casi hasta el infinito, que bebe tanto de los hechos sucedidos como de los vuelos de la imaginación desatada, que se construye tanto en la riqueza limitada de la fabulación como de los espacios en blanco, que no se han podido recrear en ese proceso de creación, y ello no ocurre tampoco con el ensayo. Y como ocurre con el artículo literario, o con los relatos cortos, o incluso con el ensayo, en lugar de plegarse sobre sí misma, pues la novela puede establecer nuevas imprevisiones, derivaciones, que se entienden como constelaciones de estrellas en una red infinita de conexiones neuronales, o un jardín de senderos que se bifurcan. Y es que en la página de ortografía conseguimos que el ensayo y el análisis crítico se diferencian porque se radican
en el que en el primer caso, en el del ensayo, es un género literario personal y argumentado sobre un tema, y en el caso del análisis crítico se desarrolla una técnica al momento de elaborar esa redacción, es una metodología que está encuadrado en diferentes géneros de la escritura. Y es que un análisis crítico es como una herramienta que ayuda a plantear y estudiar un determinado tema y se aplica prácticamente a todas las áreas de la ciencia y no está limitado a un género literario como sí lo está el ensayo. Un ensayo, en cambio, siempre lleva consigo la tarea de realizar un análisis crítico, ya que se trata de su misma esencia. Pero entre novela, cuento y poesía, también vamos a visorar en ello qué pasaría con el ensayo. Hagamos ese ejercicio de imaginación en la medida que parafraseo lo extraído de esta página. El cuento es una narración breve que puede ejecutarse oral y escrito, narrando una historia con pocos personajes, una trama simple, intrigada, muy poco desarrollada y el desenlace final rápido. El cuento tiene que ser compuesto de una totalidad como un captador y atrapar desde el comienzo la parte del cuento, el final o moraleja. Pero la novela es un género literario de narración en prosa, contando algunas historias que se montan en un desarrollo más difícil en el tema del argumento. Esa novela debe traer trama, acción, personaje, primera y terceras personas, ambiente, clima, desenlace, introducción o prólogo. La poesía, sin embargo, es una posición literaria que se expresa artísticamente de diferentes sentidos de emociones y está compuesta por verso. Y la poesía debe transmitir belleza dentro de diferentes estados, sea de tristeza o felicidad. También el ensayo así lo hace, pero el ensayo tiene prosas y subjetividades propias y no está enmarañado con procesos metodológicos y no se compromete con dar un final acertado, sino que está enmarcado en lo que cuenta su inventor, su ensayista. Y es que también, pues, entonces la novela, en esta página web, se habla de una novela, es una obra literaria que se narra en una historia llena de ficciones, que está escrito con más de 60.000 palabras. Pero el ensayo es un escrito de mediana longitud, en el cual se analiza, interpreta o evalúa un tema de manera seria y sistematizada, y está lleno de argumentos, cohesiones y opiniones sustentadas por las pruebas. Entonces podemos apreciar que entre sus semejanzas está el que ambas son expresiones literarias que pueden ser escritas, y entre la diferencia, la longitud y el tema real, mientras que la novela puede ser un tema generalmente de ficción. Y es que entre esas diferencias entre cuento, novela y ensayo podemos hablar de que esos tres géneros se identifican y comparten, porque gracias a esto podemos desarrollar un contraste y una diferencia. Los tres tipos de escritura tienen algo que decir, personal o no. Es la primera diferencia, mientras que en un cuento no se narra una historia, nos narra una historia, en la novela una historia más nutrida y considerablemente más larga, y se podría pensar en estas historias que no nos dicen nada del autor, como lo hace el ensayo de forma directa, en el cual se desarrollan las ideas del escritor, plasmándolas tal cual las percibe, yendo más allá. Podríamos notar que el cuento, así como la novela, nos deja ver la personalidad del autor, su estilo, su manera de pensar, sus intereses. Quizás no como el ensayo, que es muy específico, pero entonces la principal diferencia es cómo nos los dice y la observada lectura que hagamos de lo que leemos. Por ello, otro factor integral en la extensión, duración, ese es otro factor que corta la diferencia entre que unos son más largos, el ensayo es más corto, hay recopilaciones, no hay límites, el límite lo pone la imaginación del autor, y les incito a ustedes a revisar esta página del Club en Ensayo, que muchas veces, dependiendo el autor que allí escriba, pues hay cuestiones muy interesantes que analizar. Y es que la diferencia entre cuento, novela y ensayo nos trae a una conducta de las composiciones, porque los tres hechos con introducción, desarrollo y conclusión, que si bien es cierto, la diferencia es cómo se desenvuelve cada parte, métodos, características y formas de expresarse,
lo que lleva a conducir que hay diferencias entre la motivación del autor, que nos cuenta algo muy personal, muy suyo, que es importante, que resalta entonces, que se interesa, que se disgusta, pero que absolutamente podemos expresar nuevas ideas de lo que nos convenga y nos plazca y necesitemos en una comunicación, socialización con todas las personas en el mundo, porque el hombre es lenguaje y, como dice Humberto Maturana, se expresa por el lenguaje. Y bueno, hay muchas diferencias más en lo adelante, hemos precisado algunas y aquí les dejamos las referencias que hemos usado y les bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias a todos, gracias a ti Jesucristo que viniste a morir por nosotros, a ti dedico todo lo que hago. Bendiciones a todos ustedes y seguimos extremadamente con las ideas, estudiando el ensayo.